Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias de la Fórmula 1. Ya sabemos, en esta misma semana, lo comentábamos ya desde el día de ayer, que tendremos el Gran Premio de Brasil dentro de 2 días, en el jueves tendremos la previa y muy atentos porque ya el viernes hay clasificación. Recordad que estamos en un fin de semana con formato a sprint. Varias cosas van surgiendo durante la actualidad de la Fórmula 1 y hoy hay unas noticias bastante interesantes desde luego, así que no me voy a entretener más y vamos a comenzar con este vídeo, comenzando por una noticia muy importante para el futuro de la Fórmula 1 respecto a uno de los equipos actuales de la parrilla, es respecto al equipo Alpine. ¿Qué es lo que ha pasado con el equipo Alpine? Pues bueno, esto es oficial, lo ha sacado el Renault, la marca Renault, que ya sabéis que pertenece a Alpine, a la marca Renault. Alpine se pasó a renombrar como equipo Alpine de Fórmula 1 por parte de Renault, pasan porque querían vender más Alpine, los coches Alpine que tiene la marca Renault, y Renault ha anunciado hoy la división en 5 del grupo Renault, pasando también además aceptando que pueden llegar a vender el equipo de la Alpine, tanto la mitad, vender una parte solo, como venderlo por completo, y además han vendido a Geely la mitad de la unidad dedicada a los motores. Geely es la misma marca que tenía Lotus, que fue el equipo que pasó de ser Renault, luego fue a Lotus, que allí donde corrió también Kimi Raikkonen y demás, y de Lotus regresó a ser Renault, ya sabéis esos años donde tuvimos a Lotus en la Fórmula 1. A ellos les ha vendido el 50% del sitio dedicado a los motores. Veremos qué es lo que pasa con el equipo Alpine, porque podría llegar a ser que acaben vendiendo el equipo dentro de poco, dentro de unos años. La verdad que el equipo Alpine no tiene mucho interés, o la marca Renault le está perdiendo el interés a la Fórmula 1, y podría llegar a ser que veamos a Renault vendiendo a Alpine. Bueno, a Alpine, el equipo, vamos, me refiero al equipo de Fórmula 1, ya sabemos lo que estaba comentando al final. El equipo Alpine se llama Alpine, pero vamos, es la marca Renault, que lo renombraron como Alpine, como si de repente Ferrari saca una marca más y quiere llamarlo de esa marca, pues o quiere llamarlo Cavallino Rampante, yo qué sé, pues es ese ejemplo, vamos, pero Renault, que son los dueños del equipo Alpine, ya han vendido el 50% de la mitad de la unidad dedicada a los motores de combustión e híbridos a Geely, que es esa marca, como estoy comentando, que es la marca perteneciente del equipo Lotus, de quienes tenían el equipo Lotus de Fórmula 1, y están dispuestos a poder llegar a vender o la mitad o la totalidad del equipo Alpine. Eso es lo que están comentando distintas informaciones. La información completa es lo que digo, que han dividido el grupo en 5 y lo de las unidades de potencias vendidas, y parece ser, por las informaciones que hemos estado saliendo en el día de hoy, que podrían llegar a estar dispuestos a vender la totalidad o mitad del equipo. Esto interesa bastante, por cierto, porque han salido también informaciones de esto, interesa bastante esto de que Alpine haya vendido o esté dispuesto a vender también parte del equipo a Porsche. Porsche quería 50% del equipo Red Bull y también poder controlar ese equipo, o sea, no solo ser motorista, quería el 50% y tomar también decisiones. Y ahí es donde se rompió la conexión entre ambas marcas, y podría llegar a ser que haya un interés de Porsche con unirse con el equipo Alpine. Ya hemos hablado también en este canal que Porsche y Williams estaban negociando, pero podría llegar a ser que cambien de idea y se marchen a intentar negociar con el equipo Alpine. Si venden además el equipo Alpine por completo a Geely, que es la marca que ya les ha comprado el 50% de lo de las unidades de potencia, Lotus podría volver a la Fórmula 1, podríamos volver a tener el Lotus Fórmula 1 Team, que es el equipo donde, como he comentado, corrió Kimi Raikkonen. Tuvimos durante unos pocos años entre que Renault se marchó hasta que acabó regresando. Sería bastante interesante. A mí Lotus, esto es vamos, nunca lo he contado aquí, pero en plan, el coche, el diseño que tenían en sí, era un coche que me gustaba muchísimo. Luego además, pues bueno, rindió muy bien, por ejemplo, Kimi Raikkonen en el año, pues yo recuerdo 2012, que ganó varias carreras, muchos podios, pero en sí, en cuanto a estética, pues por ejemplo, me gustaba bastante. El coche en sí, el monoplaza, me refiero, no cambiaría demasiado, porque al final venderían por completo y venderían el chasis y todo eso, entonces ya de ahí sería ir mejorando. Ya lo pueden hacer mejor o peor, pero en cuanto a la estética, como estoy diciendo, es un coche que me gustaba bastante. Más allá de eso, pues la verdad que esto deja bastante claro que Renault en sí, lo que iba comentando ya antes, no tiene mucho interés por la Fórmula 1, están perdiendo ese interés. Renault, cuando lo renombran a Alpine y cuando vuelve Fernando Alonso, apuestan todo por la Fórmula 1, es lo que están vendiendo, me refiero, venden que lo apuestan todo, que quieren darle máxima prioridad, que no van a racanear con el dinero, que van a poner todo el dinero que sea necesario, y ya esto se empezó a ver que estaba dejando de ser así esta misma temporada,
cuando firmaron, después de todo lo que has querido, después de cambiar Renault por Alpine para intentar vender más Alpine, para que sea la marca de la Fórmula 1, cuando cambias eso, cuando todo eso, o sea, estás diciendo esas cosas y firmas a un team principal, que bueno, ya el team principal es una cosa u otra, pero firmas a Otmar Schnauer, que podrías haberlo intentado firmar, pero firmas a Otmar Schnauer porque te iba a traer el patrocinio de BTW, un patrocinio principal para el equipo, un patrocinio que te ha cambiado el diseño, que te ha cambiado el nombre, porque al final está BTW, que eso pagan mucho para estar ahí, ¿no? Pero que al final ha cambiado un poco. Al final ya ahí se van notando que no tienen tantísimo interés. Y esto es una demostración más de que al final no tienen tanto interés ahora mismo por la Fórmula 1. Veremos qué es lo que acaba pasando, porque no lo sabemos, porque solo es oficial, como estoy diciendo, que han vendido ya han repartido en 5 el grupo, pues como estoy diciendo, el negocio, y luego han vendido esa parte dedicada a Geely, pero es que la intención, lo que están diciendo muchos periodistas, no solo uno, no solo dos, se está leyendo bastante, y ya también se ha leído lo de Porsche, como estoy comentando, es que podrían estar interesados en meter la mitad o la totalidad del equipo Alpine de la Fórmula 1. Así que veremos qué es lo que acaba pasando. Creo que esto es una razón más que se ve claramente que Fernando Alonso ha hecho, perdón que me estoy trabando, ha hecho bien en salir del equipo Alpine. ¿Será mejor o peor Aston Martin? No lo sabemos, pero desde luego es uno de los motivos que dio Fernando Alonso cuando ya dio sus primeras palabras, cuando le preguntaron por ese cambio. Uno de esos motivos es que en Aston Martin sí vio la intención de ir a por todas, ir a ganar, no racanear en el dinero. Eso lo vio en Aston Martin y es una demostración de que en Alpine ya no lo estaban teniendo. Probablemente sí que lo tuvieron en el regreso de Fernando Alonso, pero porque es lo que vendieron y parecía en 2021 que sí, pero ya 2022 se ha visto claramente que no. Y es lo que digo, yo creo que es un motivo más por los que Fernando Alonso al final ha acabado eligiendo esto, y veremos al final qué es lo que acaba pasando con el equipo de Fórmula 1. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a un tema bastante interesante. El límite presupuestario entró en la Fórmula 1 la pasada temporada. El año pasado fue un poco más light, pero entró el año pasado, aunque bueno, más light no, en verdad, o sea, al final acabó entrando el año pasado. En 2022 sí que es verdad que empezó un poco, pero la verdad que no había entrado en ese año, pero 2021 empezó como tal a la Fórmula 1. Y desde entonces la intención de ese límite presupuestario era que fuese bajando año tras año. Pues bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Para empezar, vamos a ver unas declaraciones que ha dado en el día de hoy Christian Horner, que además también Helmut Marko ha dicho esas declaraciones. Tanto Christian Horner como Helmut Marko creen que va a haber hasta 6 equipos que se salten el límite presupuestario en 2022. ¿Por qué creen esto las dos personas de Red Bull? Lo creen única y exclusivamente por la inflación que estamos viviendo en el mundo completo. Es una de las razones por las que ellos se saltaron el límite presupuestario el año pasado, además de por impuestos. Si quitamos la inflación, solo se hubieran saltado en un 0,0 y pico por ciento el límite presupuestario, pero por la inflación se lo saltaron casi hasta ese 5% que casi se lo llegan a saltar, no llegan a ese 5%, pero como estoy diciendo, por esa inflación, pues ellos creen que va a haber hasta 6 equipos saltándose ese límite presupuestario y están pidiendo que se aumente para el año que viene debido a la inflación. Y según información de Automotor Unesport, un medio alemán bastante fiable, esto va a ocurrir y se va a aumentar casi hasta en 10 millones de dólares el límite presupuestario para el año que viene. Esto es algo que no se esperaba, es algo que no se quería hacer, me refiero, para empezar. Algo que no se quería hacer porque la idea del límite presupuestario empezó en casi 150 millones de dólares, ahora os voy a dar los datos exactos, pero empezó casi en 150 millones de dólares y de ahí querían ir bajando hasta los 130 millones de dólares, que es una marca que es más o menos, al final es Red Bull, Mercedes y Ferrari gastarse muchísimo menos, porque se llegaban hasta los casi 500 millones de dólares por temporada, se gastan muchísimo menos, pero sigue habiendo equipos a los cuales no llegan, por lo tanto así se puede igualar más o menos un poco las cosas. ¿Qué es lo que pasa? La inflación ha pegado en todo el mundo, como estoy comentando, este año han aumentado muchísimo los gastos, porque el año pasado, 2021, ya empezaron un poco aumentando, pero en 2022 se los han aumentado por completo. Christian Horner y Helmut Marko dicen que hasta 6 equipos se van a saltar el límite presupuestario en 2022 y no lo dicen por, como digo, no lo dicen a malas, no lo dicen en resentimiento de ellos haberse saltado ese límite presupuestario de 2021, lo dicen porque realmente creen que este es un problema ahora mismo con el límite presupuestario y han estado pidiendo que se aumentase ese límite presupuestario y lo van a aumentar. Ahora os comento mi opinión, pero aumentarse se va a aumentar. ¿Cuánto se va a aumentar? Como os digo, los datos exactos. En 2021 el límite presupuestario estuvo exactamente en 149,5 millones de dólares. Ese fue el límite presupuestario de la primera temporada, 150 millones, y de ahí se esperaba ir bajando. Es más, 2022 así fue, bajó hasta 146,25 millones de dólares. Una bajada bastante leve, pero que iba a ir bajando poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? En 2023, 2022 se van a saltar ese límite presupuestario, como estoy diciendo, y 2023 ya los equipos han conseguido que ese límite presupuestario
presupuestario aumente, según esta información de Automotor, un Sport. ¿Hasta cuánto va a bajar? Va a bajar hasta los va a subir, mejor dicho, hasta los 154,70 millones de dólares. Esa va a ser la subida que va a tener casi 10 millones de dólares con respecto a este año que hemos tenido y casi unos 5 millones más de 2021 en sí, simple y únicamente por esa inflación que estamos viendo en todo el mundo. Son problemas que tenemos todo el mundo. Me parece, lo que digo, mi opinión, me parece mejor o peor. Yo creo que no es la medida que deberían de tomar. ¿Por qué digo que no es la medida que deberían tomar? La inflación afecta a todo el mundo y al final el límite presupuestario, pues sí, Ferrari, Mercedes y Red Bull van a poder llegar hasta ese límite presupuestario sin problema, no van a tener ningún problema. Pero Mercedes no, pero equipos como Haas, como Williams, equipos de más abajo van a seguir sin llegar, pero la inflación les ha afectado y van a poder hacer menos mejoras. Incluso con el mismo dinero que se iban a gastar, que sigue sin llegar a ese límite presupuestario, van a poder hacer menos mejoras que antes. Entonces yo creo que no debería de haberse aumentado. Se ha aumentado para todo el mundo, desde luego que sí, pero yo creo que no se aumenta en la misma medida. Como digo, hay gente, si pongamos que iban a tener, imagínate el año que viene, el mismo límite presupuestario de 2022, que son 146,25 millones, casi 10 millones menos que lo que vamos a tener en 2023. Sigue habiendo equipos que ni siquiera con la inflación que tenemos ahora mismo van a llegar a ese límite presupuestario. Están diciendo incluso Helmut Marko y Christian Horner que son 6 equipos los que se los van a saltar, que de esos 6 equipos podemos deducir que son uno Red Bull, otro Mercedes, otro Ferrari, que son los 3 equipos que más dinero tienen. Uno va a ser Aston Martin, otro va a ser Alpine y otro va a ser McLaren, que son los equipos que más dinero tienen. Faltan ahí Alfa Tauri, Haas, Williams y Alfa Romeo, esos equipos que menos dinero tienen y menos dinero pueden invertir, y esos equipos también salen perjudicados y harán menos mejoras. Opinión personal, como digo, podemos opinar una cosa u otra, pero bueno, la noticia es esa, la noticia es que Mercedes va a subir casi en 10 millones de dólares. Y ya para finalizar este vídeo tenemos dos noticias relacionadas con el piloto alemán Sebastian Vettel. Ha dado unas declaraciones en este día bastante interesantes y con dos temas distintos a los cuales vamos a ir tratando sobre el piloto alemán. ¿Cuál vamos a tratar primero? Vamos a comenzar hablando sobre la primera vez que Sebastian Vettel ya empezó a pensar en retirarse o cuando empezaron esos problemas de empezar a pensar en retirarse. Y él ha comentado que el primer momento donde ya realmente le afectó y pudo haberse retirado, no le afectó, o sea, no se retiró porque de por sí no se dio cuenta en ese momento, pero sí que cree que es un momento deciditorio. Sí que crees un momento decisivo para ahora mismo haberse retirado. Ese primer momento llega en 2019, año donde le ponen de compañero de equipo a Charles Leclerc, año donde es superado por Charles Leclerc en su primer año en Ferrari, segundo año en Fórmula 1, y cree que ese momento sí que pudo haber decantado un poco la balanza para que ya después de varios años haya acabado retirándose. ¿Por qué? Porque al final pues ya piensa que un piloto rookie, un piloto con menos... Es una cosa que también ha dicho, por ejemplo, Fernando Alonso, que él va a seguir en la Fórmula 1 hasta que su compañero de equipo no vea que le supera claramente. Claramente, obviamente te puedes superar, por ejemplo, este año está Esteban Ocon por delante, pero todos sabemos al final que en sí en rendimiento casi incluso es mejor el de Fernando Alonso, bueno, por no decir casi, pero me voy del tema. Es algo, por ejemplo, que lo ha dicho Fernando Alonso abiertamente, y Sebastian Vettel dice que este momento le ha afectado bastante anímicamente, al final que se acabó viendo superado por su compañero de equipo, por un piloto que además llevaba 2 años. Entonces, aunque en ese momento no se dio cuenta de inmediato, ahí pudo ser el primer momento para pensar en ese retiro. Y luego, pues su cambio a Aston Martin tuvo como objetivo, según él mismo ha dicho, despejar esas dudas que había tenido esos últimos años. Pero bueno, la noticia es que Sebastian Vettel ya pensó en retirarse en el año 2019, como estoy comentando, debido a que Charles Leclerc la acabó superando. Y luego pues ha dado otras declaraciones bastante interesantes también, las cuales vamos a comentar. ¿Y cuáles han sido estas? Pues estas declaraciones han venido a ver más o menos acerca de si volverá o no volverá Sebastian Vettel a la Fórmula 1. Sebastian Vettel no ha descartado un posible regreso a la Fórmula 1. Parecía que Sebastian Vettel ya de aquí se iba a retirar de la Fórmula 1, no había pensado más. Es más, sí que dijo que pensaría en volver a Japón, pero como una única carrera, si algún equipo estaba dispuesto a hacerle un contrato de solo una carrera para Japón, él lo iba a firmar. Pero ahora mismo no cierra la puerta a volver. Él mismo incluso ha llegado a decir que no cierra la puerta a volver como hizo Schumacher. Y ojo, cuidado, porque hay algo bastante interesante que lo habían comentado varias gente en plan teoría, pero podría ser. Pero bueno, más allá de eso, ahora os lo comento. Sebastian Vettel, como digo, no cierra la puerta a regresar. Podría llegar a ser que acabe regresando. Y Vettel, que se retirará hasta final de temporada, no quedará desligado totalmente de la Fórmula 1. ¿Cuál es esa teoría? Y además viene en relación con Schumacher, como estoy comentando, venía ya de antes, pero como él mismo lo ha comentado, os la traigo. Schumacher se retiró en el año 2006, fue su última temporada con Ferrari, se retiró en aquel año y luego estuvo 2007, 2008 y 2009 sin competir 3 años hasta que regresó en el año 2010 con un equipo que entraba nuevo y el cual era alemán, era Mercedes.
Cuidado porque Sebastian Vettel se retira en 2022, es decir, va a estar 2023, 2024 y 2025 fuera, 3 años los mismos que estuvo Schumacher, y podría regresar, esta teoría como estoy diciendo podría llegar a decir que podría llegar a querer regresar en 2026 con el cambio de reglamento de motores. ¿Y qué pasa también en 2026? Que entra el equipo Audi. Eso es lo que ha dicho mucha gente, ¿no? Que podría tener ahí una similitud con Schumacher, que en 2026 entra Audi, un equipo alemán, y es lo mismo que hizo Schumacher, se fue 3 años y luego acabó regresando a un equipo alemán que entraba nuevo a la Fórmula 1. ¿Hará lo mismo Sebastian Vettel? Pues no lo sabemos, por supuesto. Queda muchísimo para 2026, pero él no descarta ese regreso a la Fórmula 1. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. ¿Qué opináis acerca de ese aumento en el límite presupuestario? ¿Qué opináis de que Renault pueda llegar a decidir vender el equipo Alpine de Fórmula 1? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.